Dígale a la persona que está a su lado, dígale, me alegra mucho verte. Recibamos gracia a través de la palabra de Dios una vez más. Cuando estudiamos la historia, encontramos muchos héroes en la historia. La persona más famosa de la historia, yo creo que muchos de ustedes saben quién era Napoleón, y Napoleón fue un héroe de Francia. Y aunque él nació como un hombre pobre, a la edad de los 35 años, él se convirtió en un líder político de Francia. Y hubo una palabra muy famosa que él dijo, en mi diccionario no está la palabra imposible. En mi diccionario no existe la palabra imposible. Y después de que él fracasó en una batalla, a la edad de los 52 años, él muere en la isla de Santa Elena. Una vez también él dijo que no hay nadie a quien yo deba de culpar por el fracaso de mi vida, sino a mí mismo. Yo fui el peor enemigo y también fui el más grande campeón. Si veamos a su vida personal, podemos ver que su vida fue un fracaso. Si él hubiera vivido una vida ordinaria, a lo mejor él hubiera pensado que iba a vivir una vida feliz, pero para poder ser un rey o un príncipe, él trabajó muy duro. Pero después de haber fracasado al final, él hace esa confesión final. Aunque hay un dicho que dice que una gran torre puede caer, podemos ver a través de la vida de Napoleón que aunque aún la persona más grande puede caer al final, puede fracasar al final. Y Napoleón, él creía que él había trabajado muy duro para poder llegar al nivel donde había llegado, sin embargo al final fracasó. De la misma forma en la Biblia hay muchos instantes, muchos sucesos así, y como la escritura de hoy, que es acerca de la Torre de Babel. Después del diluvio se comenzó una nueva civilización y la gente comenzó a moverse hacia el oriente, desde Mesopotamia hasta la Éufrates, a áreas donde habían ríos, donde la gente podía vivir porque habían ríos. Y después de llegar a los planos de Senar, comienzan a construir una gran torre, la Torre de Babel. Y cuando estaban construyendo esta Torre de Babel, ellos planeaban hacerla tan alta para que pudiera llegar al cielo. La razón más grande para construir esta torre fue por el temor que ellos tenían del diluvio. Aunque la civilización de ese tiempo no experimentó el diluvio directamente, ellos sabían que la gente del tiempo de Noé habían muerto por el diluvio. Entonces ellos creían que a lo mejor un día también iban a morir por un diluvio. Entonces, para protegerse, deciden construir una torre. Y todos los días trabajaron muy duro y sacrificaron sus vidas diarias para construir esa torre. Pero a pesar de ese trabajo tan arduo, esa torre que ellos construyeron fue destruida en un momento. Y esto no fue porque ellos no tuvieran ninguna habilidad, no fue por eso. Nosotros a veces pensamos que la gente moderna tiene más habilidades que las generaciones pasadas, pero eso no es verdad. Podemos ver en artículos antiguos que hubieron edificios grandiosos en el pasado, en los siglos pasados, hubieron artefactos, edificios grandiosos. Y en el tiempo de la Torre de Babel entendemos que la construcción de esta torre era una construcción de alta calidad. Y ellos trataron muy duro de construir esa torre, una torre que no se conmoviera a pesar de que viniera un diluvio.
por la habilidad que ellos tenían, esa torre no se iba a caer porque les faltara habilidad para construirla. No. Entonces, ¿por qué Dios permitió que esa torre de Babel se cayera? Esa torre en la que estos humanos trabajaron tan duro para construirla. Mis amados santos, en los planos de Sinar, así como la gente construyó esa torre de Babel, nosotros mismos también a lo mejor estamos construyendo una torre. Y en este año 2017 yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que quiere construir. Algunos tratan duro para construir la torre de sus negocios. Otros trabajan duro para construir la torre de su educación. Otros están construyendo la torre de su trabajo de arte. Otros están construyendo una torre de autoridad. Sin embargo, si nosotros también estamos haciendo lo mismo, así como la gente de los planos de Sinar, con ese mismo propósito, entonces la torre que estamos construyendo para el Señor a lo mejor al final va a ser destruida. Necesitamos mirar el por qué. ¿Por qué esta gente construyeron la torre y por qué Dios la destruyó? Para que nosotros no estemos pecando también delante de Dios. Y para que nuestro trabajo tan fuerte al final no sea destruido. ¿Cuál es la razón más grande por la cual Dios destruyó la torre de Babel? Podemos entender tres cosas de esta escritura de hoy. Primero, es que la torre de Babel comenzó por los hombres. La torre de Babel comenzó por los hombres. En este mundo hay dos clases de comienzos. Hay cosas que comienzan con la gente y hay otras cosas que comienzan con Dios. En la Biblia, cuando dice Dios dijo, o de acuerdo a lo que dijo Dios, estos versículos nos están diciendo que esto que está comenzando con algo que dijo Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que comienza con el Señor o de acuerdo a la voluntad de Dios, comienza con Dios. Sin embargo, si no comienza con Dios, hay muchas cosas que comienzan con el hombre, simplemente por el hombre. Y un ejemplo aquí es el ejemplo de la Torre de Babel. Vamos al verso número 3 todos juntos. Verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Si miramos al verso 3, se dijeron los unos a los otros, dice, dijeron unos a otros. Los seres humanos para construir la Torre de Babel comenzaron a conversar los unos con los otros. Y durante esa conversación, Dios no existió en esa conversación, Dios no fue parte de esa conversación. Ellos excluyeron a Dios de la conversación. La conversación fue solo entre ellos mismos. Así fue como comenzó la Torre de Babel. En otras palabras, la Torre de Babel comenzó sin Dios. Y comenzó con el hombre, por el hombre. La construcción de la Torre de Babel no fue algo que Dios comenzó. Comenzó en la mente del hombre. Y en el centro del mundo del hombre estaba la Torre de Babel. Por eso fue destruida. No comenzó con Dios, comenzó con hombre. Por eso la Torre de Babel tenía que ser destruida. En Salmos 33:10, Salmos 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, no importa cuánto la gente se reúna y discutan los unos a los otros y hagan planes grandiosos, si estos planes no son los de Dios, Dios los va a nulificar, los va a cancelar. Todo en el mundo no es algo que el hombre comenzó. Estas son cosas que Dios comenzó. Parece como si las cosas del mundo son las cosas que el hombre comenzó y que el hombre continúa. Sin embargo, todo
está en los planes y la providencia de Dios y en la obra de Dios. Ahora, la Torre de Babel, que comenzó con los pensamientos del hombre, tenían que ser destruidos. Es como si en Nueva York los gemelos fueron, es como la torre de los gemelos en la ciudad se destruyeron en un momentico, porque todo lo que comienza con el hombre se destruye en un momentico. Todo lo que empieza en el pensamiento humano últimamente será destruido, y lo podemos aprender de la Torre de Babel. Vamos a Hechos 5, 38 y 39. 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 Vamos primero al 33, vamos del 33 al 35 primero. Ellos, oyendo esto, se confundían, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué dice acá? Si vemos al verso 34, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el mundo. ¿Quién es Gamaliel? Él fue el maestro del apóstol Pablo. Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo. En el verso 38 hay una palabra bien importante. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Dice, si estos planes son del hombre, desvanecerán. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, cuando estaban predicando la palabra, habían judíos que estaban en contra de la palabra de los apóstoles. Ahora, el maestro, el apóstol Pablo, Gamaliel, que vio esta escena, les dice en el verso 38, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez estéis luchando contra Dios. Lo más importante aquí es que si los planes eran del hombre, se iban a desvanecer, pero si lo que estaban haciendo los apóstoles era de Dios, los judíos no iban a poder destruir esa obra. Y yo creo que es lo mismo para la iglesia. Los pensamientos del hombre, si todo en la iglesia se hace de acuerdo a los pensamientos del hombre, se va a destruir. Pero si la iglesia comienza con Dios y por la providencia de Dios, aunque la gente se levante contra esa iglesia nunca será destruida, porque Dios cuidará esa iglesia, porque Dios hará que esa iglesia crezca. Y yo creo que es lo mismo para nuestra iglesia. Cuando nuestra iglesia comenzó con nuestros pensamientos, con nuestros planes, no. Fue completamente los planes de Dios. Así fue como comenzó nuestra iglesia. Por eso, no importa qué tantos obstáculos tengamos y cuánta gente se venga en contra de nosotros, nuestra iglesia está protegida por el Señor y nuestra iglesia crecerá. Y es lo mismo con el trabajo misionero. Si yo tengo avaricia y yo quiero ir y mostrarme a mí mismo, y para hacer esto voy, evangelizo y voy a los otros países solo para que me miren a mí, no va a haber fruto, no va a dar fruto. Pero si la misión, el trabajo misionero es bajo la voluntad de Dios y las obras y las puertas se abren porque Dios las abre, la gente va a venir y Dios va a cuidar y va a proveer para todas las necesidades financieras y nos va a dar la gente que necesitamos para que se haga el trabajo misionero. Y oro que ustedes crean esto en el nombre del Señor. Todo lo que comienza por el hombre será destruido. La razón por la cual la Torre de Babel se destruyó fue porque comenzó con los planes del hombre, pero si comienza con los planes de Dios no será destruido. Todo lo que comienza con Dios, Dios cuidará, Dios proveerá, Dios
permitirá que dé fruto y al final prosperará y glorificará el nombre de Dios. Lo importante es que cuando nosotros hacemos planes, que cuando nosotros hacemos metas, tenemos que pensar, ¿es esto un plan de Dios? ¿Está esto en los planes de Dios? ¿O es esto solamente para la gloria mía? Eso es lo que tenemos que pensar antes de tomar decisiones. Si comienza con nuestros pensamientos, tenemos que pararlo. ¿Por qué? Porque nos traerá ruina y destrucción y nos vamos a tener que arrepentir de lo que hicimos. Todo lo que comencemos, todo tenemos que comenzarlo con oración y tiene que estar bajo la voluntad de Dios, porque si Dios está ahí en ese plan no será destruido. En el siglo XIX, T.L. Moody, que fue uno de los misioneros más famosos, dijo lo siguiente. Él dijo, no nos adelantemos a la oración, no nos adelantemos al Espíritu Santo, no nos adelantemos a la oración y no nos adelantemos al Espíritu Santo. A pesar de esto, cuando nosotros tomamos decisiones, hay veces que nos adelantamos a la oración en vez de esperar por el Espíritu Santo que actúe. Cuando tomamos decisiones con nuestros pensamientos y con nuestras decisiones humanas, fallamos, caemos. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2. En Romanos 12 dijo, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por la transformación de su mente, para que ustedes puedan probar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Lo importante es que tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y comenzar con la voluntad de Dios. Lo más importante que tenemos que buscar es la voluntad de Dios, y para poder cumplir la voluntad de Dios, hacemos planes, hacemos metas y comenzamos esos planes. Por el resto de nuestras vidas, cualquier cosa que nosotros hagamos, no comencemos con nuestros pensamientos humanos, sino que comencemos todo con los pensamientos del Espíritu Santo y la guianza del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. La segunda razón por la cual la torre tenía que ser destruida fue porque la torre de Babel se estaba haciendo para la gloria de los hombres. Se estaba siendo construida para la gloria de ellos. Vamos al verso 4. Vamos al verso número 4. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una torre que llegue al cielo, y hagámonos un nombre, hagámonos. Aquí no dice, vamos a revelar el nombre de Dios a través de esta torre. No, dice, hagámonos para nosotros mismos un nombre. Entonces la torre de Babel fue construida para glorificar al hombre. Esa fue la segunda razón por la cual fue destruida. Lo que pasó en la civilización de los planos de Sinar nos muestra, aquí en los planos de Sinar, en la llanura de Sinar, nos muestra lo que no debemos hacer. La civilización de ese tiempo tenían avaricia, tenían deseo de revelar la gloria de ellos mismos. Entonces la torre de Babel estaba siendo construida para glorificar al hombre, para mostrar su autoridad. Nada de eso era para glorificar a Dios. Y podemos ver que el fundamento de la torre de Babel era una fundación, eran fundamentos humanistas. Y esto es completamente opuesto a al propósito del diluvio de Noé. Cuando Dios creó al hombre, y cuando Dios hizo el diluvio, lo hizo fue para revelar la gloria de Dios. Pero la gente que hizo la torre de Babel tenían un pensamiento, un propósito completamente opuesto al propósito de Dios. La torre de Babel vino a ser un símbolo de avaricia, un símbolo de humanismo, un símbolo de arrogancia. Y por último, Dios la destruyó. ¿Cuál es el propósito por el cual creó al hombre? ¿Para qué? Para que reveláramos la gloria de Dios. Vamos a Isaías 43,
Isaías 43:7. Vamos todos a Isaías 43:7. Hay dos propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Isaías 43:7. Dos propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Para revelar su gloria. Yo los hice para mi gloria, para gloria mía los he creado. El segundo propósito por el cual Dios creó al hombre, vamos al verso 21, Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí. El propósito por el cual Dios creó al hombre fue para él mismo. Él dice que lo he creado para mí. ¿Cuál es el propósito? Para declarar sus alabanzas. Dice, mis alabanzas publicará. Primero, los creó para revelar la gloria de Dios. Y segundo, para las alabanzas, para publicar sus alabanzas. Para eso fuimos creados. Entonces, ¿para qué debemos vivir nosotros? No para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo dice, así yo coma o beba, lo hago para la gloria de Dios. Así coma o beba, así que nosotros comamos o bebamos, así salgamos a trabajar, así salgamos a estudiar en la escuela, así vivamos en nuestro matrimonio, lo que hagamos, sea lo que hagamos, es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Pero si el hombre vive para su gloria y para ellos mismos, entonces así como Dios destruyó la torre de Babel, Dios destruirá su propósito. En Proverbios 16:60 o 16, dice, el que tenga un corazón arrogante será destruido. El hombre para hacer eso, el que es arrogante, Dios los va a destruir. Dios destruirá a los que son arrogantes. Por último, Dios bloqueará el camino o el plan de aquel que hace planes para su gloria. Así si nosotros comenzamos una meta para la gloria de Dios, pero en vez de al final tratar de nosotros revelar la gloria de Dios, vamos a querer revelar nuestra gloria, Dios va a destruir ese plan. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que también hacemos en la iglesia. Si nosotros trabajamos en la iglesia para nuestra gloria o para la gloria de Dios. No debemos de vivir una vida para nosotros mismos. Tenemos que vivir una vida santa para revelar la gloria de Dios. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. La tercera razón por la cual Dios destruyó la torre de Babel. Primero, porque comenzó con el hombre. Segundo, porque ellos la estaban haciendo para glorificarse a ellos mismos. Y la tercera razón fue porque fue una rebelión directa contra Dios. Fue una rebelión directa contra Dios. Vamos al verso 4. Génesis 11:4. Fue para rebelarse contra Dios directamente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Por eso fue que ellos hicieron la torre de Babel. Sin embargo, esta fue una rebelión directamente contra Dios. Si miramos a Génesis 9:1, Dios bendijo a los descendientes de Noé y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios bendijo a la gente, le dijo, multiplíquese, fructificad y llenad la tierra. Y para poder llenar la tierra hay que esparcirse sobre la tierra. Esa fue la voluntad de Dios. Quiere decir que había sido un mandato de Dios el que ellos se esparcieran por toda la tierra. Y fue un mandato después de la creación del hombre. Vamos a
Génesis 1:28, vamos a Génesis 1:28. Si miramos al versos 26 y 27, podemos ver que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fortificad y multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios los bendijo. Después de que Dios creó al hombre, lo primero que el Hijo fue bendecirlos. Entonces los creyentes de Cristo tenemos que recibir la bendición de Dios y vivir una vida bendecida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de bendición. Después de que Dios creó al hombre, ¿qué fue lo primero que Él hizo? Él los bendijo, Él bendijo al hombre. Hay 5 bendiciones que Dios dio. ¿Cuál fue la primera bendición? Que se multiplicara. Dice que sean fructíferos, que se multiplicaran, que llenaran la tierra. 4, que la subyugaran. 5, que señorearan sobre ella. La tercera bendición que Dios dijo fue que llenaran la tierra, y para llenar la tierra el hombre tiene que esparcirse. Si ellos se quedan en un solo lugar, ¿cómo van a llenar la tierra si se quedan en un solo lugar? Entonces, cuando Él dice que llenaran la tierra, esa fue la voluntad de Dios. Pero cuando ellos estaban construyendo la torre de Babel, ellos no querían ser esparcidos sobre la tierra. Ellos dijeron, vamos a construir una torre para que nos quedemos en un solo lugar. No vamos a esparcirnos sobre la tierra. Eso fue una rebelión directa contra Dios. Entonces la torre de Babel, en ese tiempo, fue una rebelión completa contra Dios. Por eso Dios destruyó la torre de Babel. La civilización humana trabajó muy duro para construir esa torre de Babel, pero fue destruida. Arnold Taylor, que fue un gran erudito de Inglaterra, dijo que una gran civilización desapareció en el mundo, y se encontraron 20 artefactos de la civilización del hombre han sido destruidos. La cultura de Asiria, la cultura de Babilonia, la cultura romana. A través de la historia, esas civilizaciones crecieron, prosperaron, pero desaparecieron, quedaron como un mito a través de los años. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque esas civilizaciones se rebelaron contra Dios, y aunque crecieron y triunfaron en la historia, en algún momento de la historia desaparecieron, como si nada hubiera pasado. Y hoy hay civilizaciones que están en contra de Dios. En un momento la civilización hebrea fue una nación santa, y la nación de Dios creció y floreció a través de los hebreos. Y aunque las culturas que son para la voluntad de Dios existen en la historia, las culturas que se han ido en contra de Dios siempre fueron destruidas. Y podemos ver eso en Babilonia. Babilonia, aunque fue una nación, ellos son una representación de la nación más rebelde que se ha ido contra Dios. Vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis 18:2. Apocalipsis 18:2. Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Un ángel apareció aquí y gritó diciendo, ha caído la gran Babilonia. Aquí no está hablando de la Babilonia que existió en la historia, está hablando aquí del mundo. Aquí se está refiriendo al mundo. El mundo en este momento está tan corrupto. ¿Cuál es la cultura del mundo de hoy en día? El mundo de hoy en día es esa habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos. El mundo en el que estamos viviendo
Es un lugar lleno de inmundicia, de espíritus inmundos. Están llenos de espíritus inmundos. Y es guarida de demonios, habitación de demonios. El mundo en el que estamos viviendo hoy en día está lleno de espíritus inmundos. Se está convirtiendo en una casa de espíritus inmundos. Los Estados Unidos, que fue construida bajo bases cristianas, ahora está en favor de los matrimonios homosexuales. Últimamente esta nación va a ser destruida. En Salmos 121, vamos todos, Salmos 127.1, Salmos 127.1, Salmos 127.1, Salmos 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque hayan muchos guardias, si Dios no guarda la ciudad será destruida. Entonces, ¿qué es lo que Dios guarda? Dios guardará lo que sea para la voluntad de Él. Pero si es algo que es en contra de la voluntad de Dios, o si es una rebelión contra Dios, Dios la destruirá al final. Va a fracasar al final. Si miramos a Salmos 2.1, Salmos 2.1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las naciones del mundo hacen sus propias agendas, sus propios planes. Pero si no están bajo la voluntad de Dios, todas esas agendas son en vano. Últimamente, al final se van a destruir, van a caer todos esos planes. En Corea del Norte, no importa cuánto el rey de Corea o el presidente de Corea del Norte trate de destruir a Corea del Sur cree en Dios. Un cuarto de Corea del Sur es cristiano. Una cuarta parte de todos los de Corea del Sur son cristianos. Corea del Sur es la única nación que se levanta en la madrugada a orar a Dios. ¿Cree usted que Dios va a dejar sola o sin cuidado a esta nación? No importa cuánto nos amenace el presidente de Corea del Norte. Si Dios protege nuestro país, nuestra Corea del Sur, nada nos va a pasar. Y por favor, crean eso, créanlo con fe. Esta mañana me encontré con dos personas en el baño. Y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿cómo está Corea? Y yo dije, Corea está bien. De hecho, la situación no es buena. Estamos al punto de una guerra, pero yo creo que Corea del Sur está siendo protegida por Dios. Y aún en el himno de nuestra nación dice que nuestra nación está protegida por Dios. Eso es lo que es el himno de nuestra nación. Y aunque el presidente de Corea del Norte nos amenace con misiles, con bombas, si Dios protege a Corea del Sur, nada va a suceder, no nos va a destruir. Y yo oro que ustedes crean esto. Solo lo que está bajo la voluntad de Dios va a durar por la eternidad. Como esta torre de Babel fue hecha para la gloria del hombre, por la voluntad del hombre, y no estaba bajo la autoridad de Dios, por eso tenía que ser destruida. El rey de Corea del Norte en este momento está amenazando con bombas y misiles. Sin embargo, Corea del Norte es como una torre de Babel, será destruida. La nación de Corea del Norte no va a durar mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros vivimos, ¿cómo debemos nosotros de vivir? ¿Qué queremos construir? Si usted quiere construir una torre de Babel, quiero que la pare. Si usted está construyendo una torre de Babel, por favor, párela. Pare de construirla. ¿Por qué? Porque usted puede ser que la construya con toda su fuerza, pero es algo temporal y será destruida al final. Dios
no va a dejar tranquila una torre de Babel. Si estamos construyendo nosotros una torre de Babel antes de que Dios la destruya, yo oro que usted sea el que la pare de construirla antes de que Dios se la destruya. Dios destruirá la torre de la arrogancia. Dios destruirá la torre de las mentiras. Cualquiera que abra sus bocas para mentir, para atacar a otras personas, aún esas torres de mentiras con el tiempo se destruirán. La torre de la queja, de la pereza, de la murmuración. Oro que ustedes destruyan todas esas torres ahora mismo. Y para concluir, hay una lección muy importante que podemos aprender del verso número 2. Génesis 11:2. Y es que lo que el hombre planee por él mismo, por último será destruido. Vamos al verso 2. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dice, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. En la traducción coreana está traducida de una forma equivocada. No quiere decir que se movieron hacia el oriente, no. Aquí dice que salieron del oriente. Y en la versión Reina Valera dice que salieron del oriente, salieron de oriente. Dice que salieron del oriente, viajaron del oriente. No fue que se movieron al oriente, sino que salieron del oriente. ¿Qué quiere decir que salieron del oriente? El oriente es donde estaba el jardín del Edén. Si miramos a Génesis 2:8, el Señor hizo el jardín del Edén al oriente. Él plantó el jardín del Edén al oriente. Y el hecho que ellos se fueron del oriente quiere decir que ellos se apartaron del Señor, se apartaron de la dirección donde estaba el jardín del Edén. Quiere decir que ellos se comenzaron a apartarse de Dios. No solamente nos dice de la dirección de donde se estaban moviendo, sino que nos está diciendo aquí cómo estaba el corazón del hombre en ese momento. Se estaba apartando de Dios el corazón del hombre en ese momento. Entonces, no solo nos dice la distancia o a dónde llegaron, sino que aquí nos está mostrando simbólicamente cómo ellos empezaron el corazón del hombre estaba en ese momento apartándose de Dios. Si el hombre se aparta del oriente, se están apartando de Dios. Y por último, van a construir una torre de Babel, van a terminar construyendo una torre de Babel, pero una vida que está aferrada a Dios, a la palabra de Dios. Ese es el secreto para vivir una vida que es para la voluntad de Dios. Y oro que este año 2017, a través de la palabra de Dios y la oración, oro que usted construya una torre de fe, que usted construya una torre del Espíritu Santo, que usted construya una torre de gracia. A través de la oración, a través de devoción, de lealtad al Señor, oro que usted construya estas torres de evangelismo, torre de trabajo misionero, torre de la historia de la redención. Y no solamente eso, sino que todos los días usted esté acercado a Dios y que cada momento Dios camine con usted y que cada momento usted viva para la gloria de Dios y para la voluntad de Dios. Oro estas bendiciones sobre ustedes en el nombre del Señor. Si usted se aparta de Dios, huye de la voluntad de Dios, usted va a construir una torre de Babel. Pero si usted se acerca a Dios, usted no va a construir una torre de Babel, sino va a construir una torre de fe, de evangelismo, de trabajo misionero, de historia de la redención. Por favor, recuerden esto. Entonces, a través de la palabra y la oración, oro que ustedes se acerquen a Dios y caminen con Dios en fe, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. En esta mañana, te damos muchas gracias por permitirnos recibir esta palabra en fe, por recibir esta palabra en fe. Cuando el hombre se aparta de Dios, termina construyendo una torre de Babel y esa torre de Babel se destruye. Gracias por permitir